El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de marzo del 2026. A cargo de la presentación estará Rosa Ortellado, directora del Departamento de Estadísticas del Sector Externo. Primero, revisaremos la evolución de las exportaciones totales, luego analizaremos las importaciones totales y a partir de ambos componentes el saldo del comercio exterior. Finalmente, cerraremos con un breve resumen de los principales resultados del periodo enero a marzo. A marzo de 2026, las exportaciones totales alcanzaron 4.615,2 millones de dólares, con un aumento interanual de 12,8%. Este resultado estuvo impulsado principalmente por las exportaciones registradas, que sumaron 3.191,8 millones de dólares y crecieron 19,7% frente al mismo periodo del año anterior. Con ello, este componente pasó a representar 69,2% del total exportado. Por su parte, las reexportaciones alcanzaron 1.201,8 millones de dólares y se mantuvieron prácticamente estables en términos interanuales y con una participación de 26%. Por otro lado, las otras exportaciones totalizaron 221,6 millones de dólares con una variación de menos 1,6% y una participación de 4,8% del total. Analizando el comportamiento de las exportaciones del mes de marzo, podemos ver que las exportaciones totales alcanzaron 1.902,5 millones de dólares con un crecimiento de 35,5% frente a marzo de 2025. Al mirar la composición de este resultado, se observa que el desempeño del mes estuvo apoyado en los tres componentes. Las exportaciones registradas alcanzaron 1.305,2 millones de dólares y siguieron siendo el principal componente del total exportado. A su vez, las reexportaciones mostraron un repunte mensual importante, mientras que las otras exportaciones también acompañaron esta mejora. En términos interanuales, los tres componentes presentaron aumentos, aunque el mayor dinamismo volvió a observarse en las exportaciones registradas. Por niveles de procesamiento, en el acumulado a marzo de 2026, el mayor aporte al crecimiento de las exportaciones registradas provino de los productos primarios. Este grupo alcanzó 1.344,9 millones de dólares con una expansión de 34,7% y una incidencia positiva de 13 puntos porcentuales. Luego se ubicaron las manufacturas de origen agropecuario, que alcanzaron 1.073,5 millones de dólares, con un crecimiento de 7,4% y una incidencia positiva de 2,8 puntos porcentuales. Por su parte, las manufacturas de origen industrial sumaron 557,3 millones de dólares y mostraron un aumento de 33,4% con una incidencia de 5,2 puntos porcentuales. Luego, el componente combustible y energía, asociado principalmente a las exportaciones de energía eléctrica, alcanzó 216,1 millones de dólares con una reducción de 13,9% y una incidencia negativa de 1,3 puntos porcentuales. Si miramos ahora el detalle dentro de cada nivel de procesamiento, en productos primarios se destacaron los mayores envíos de granos de soja, que crecieron 42,1%, así como los incrementos en semillas y frutos oleaginosos y en trigo. En el caso del maíz, se observó un menor nivel exportado frente al mismo periodo del año anterior. En manufacturas de origen agropecuario se observaron mayores envíos de aceite de soja, de harina de soja y en particular de bebidas y líquidos alcohólicos. Este desempeño fue atenuado por menores envíos de carne y menudencia bovina y de arroz parbolizado. En manufacturas de origen industrial se observaron mayores envíos de hilos, cables y demás conductores eléctricos, de desperdicios y desechos de cobre y de insecticidas y herbicidas. Por su parte, combustibles y energía mostró una reducción de 13,9% asociado a menores valores importados de energía eléctrica. Si observamos ahora los volúmenes exportados por niveles de procesamiento, en productos primarios se destacaron los mayores envíos de granos de soja, que aumentaron en 36,9%. También se registraron incrementos en trigo y en semillas y frutos oleaginosos. En el caso del maíz, por su parte, se observó un menor volumen exportado con una reducción de 20,9% frente al mismo periodo del año anterior.
En manufacturas de origen agropecuario, el comportamiento del periodo estuvo marcado por mayores volúmenes exportados de bebidas y líquidos alcohólicos, de harina de soja, de aceite de soja y de arroz parbolizado. Este desempeño fue moderado por los menores envíos de carne y menudencia bovina, con una reducción de 22,3%. En manufacturas de origen industrial se destacaron los mayores envíos de desperdicios y desechos de cobre, de insecticidas y herbicidas. También se observaron incrementos en los demás artículos textiles y en hilos, cables y demás conductores eléctricos. En cuanto a la energía eléctrica, el volumen exportado se ubicó en 1998,3 gigawatt hora, con una reducción del 50,3% frente al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento es consistente con una menor disponibilidad de generación, particularmente desde Itaipú, y con un mayor consumo interno que reduce el excedente exportable. Si miramos las exportaciones de carne bovina, excluyendo menudencias, se observa que a marzo estas alcanzaron 454,1 millones de dólares y 69.600 toneladas. Frente al mismo periodo del año pasado, esto significó una reducción de 9,3% en valores y de 22,3% en volúmenes. En cuanto a los destinos, Chile siguió siendo el principal mercado con 157,3 millones de dólares y 23.300 toneladas. Después aparecen Israel y Estados Unidos, que mantuvieron una participación importante y además mostraron aumentos tanto en valores como en volúmenes. Por otro lado, Taiwán y Brasil registraron menores niveles en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que Canadá y Kuwait tuvieron un comportamiento más favorable. En conjunto, esto muestra que, aunque se observó una moderación en el total exportado, se mantuvo una base de destinos relativamente diversificada. En total, al mes de marzo se registraron exportaciones de carne bovina hacia 38 países. En esta lámina se presentan los valores unitarios de exportación de carne bovina medidos en dólares por tonelada según los principales mercados de destino. En el acumulado a marzo de 2026, el valor unitario promedio se ubicó en 6.522 dólares por tonelada, con un aumento de 16,7% frente al mismo periodo del año anterior. Esto sugiere que pese a la moderación observada en los volúmenes exportados, el precio promedio por tonelada se mantuvo en un nivel superior al del año pasado. Por mercados, los mayores valores unitarios se observaron en Kuwait con 7.616 dólares por tonelada y en Brasil con 7.440 dólares por tonelada. También se ubicaron por encima del promedio destinos como Israel, Chile y Taiwán. En términos de variación, sobresalieron los incrementos en Israel, Uruguay y Rusia, mientras que Estados Unidos fue el único de los principales mercados que mostró una reducción en sus valores unitarios. Por otra parte, en el acumulado a marzo de 2026, las exportaciones de carne porcina sin menudencias mostraron un desempeño favorable tanto en valores como en volúmenes. En términos de valor, totalizaron 13,8 millones de dólares, con un crecimiento de 65,2% frente al mismo periodo del 2025. En volumen, los envíos alcanzaron 4.200 toneladas, lo que significó un aumento de 50,7% interanual. Al observar los mercados de destino, Taiwán se mantuvo claramente como el principal comprador, con exportaciones por 12,5 millones de dólares y una participación de 90,9% en el total exportado. En volumen, ese mercado recibió 3.600 toneladas, equivalentes al 85,8% de los envíos. Por su parte, también se registraron exportaciones hacia Brasil y Uruguay, aunque con una participación bastante menor dentro del total. En esta lámina observamos los valores unitarios de exportación de carne porcina medidos en dólares por tonelada según los principales mercados de destino. En el acumulado a marzo de 2026, el valor unitario promedio se ubicó en 3.290 dólares por tonelada, con un aumento de 9,6% frente al mismo periodo del año anterior. Esto refleja una mejora en el precio promedio de exportación de la carne porcina.
Por destino, Taiwán se mantuvo como el mercado con el mayor valor unitario al registrar $3.485 por tonelada y un incremento de 9,9%. En cambio, Uruguay mostró un valor unitario de $2.329 por tonelada, con una reducción de 16,7% frente al acumulado a marzo de 2025. En lo que respecta a la carne aviar sin menudencias, al mes de marzo de 2026, las exportaciones totalizaron $3 millones, con un aumento de 2% frente al mismo periodo del 2025. En volumen, los envíos alcanzaron 2.900 toneladas, lo que implicó un incremento de 12,9% interanual. Al observar los destinos, Irak se mantuvo como el principal mercado en valor, con exportaciones por $900.000 y una participación de 31,3%, aunque con menor nivel respecto al año anterior. Vietnam se ubicó en segundo lugar con envíos por $600.000 y mostró además una participación relevante en volumen con 1.100 toneladas, equivalentes al 37% del total exportado. Filipinas también ganó importancia en el periodo con exportaciones por $500.000 y una participación de 17,3% en el valor total. En total, al mes de marzo se registraron exportaciones de carne aviar sin menudencias hacia 15 países. En esta lámina observamos los valores unitarios de exportación de carne aviar medidos en dólares por tonelada según los principales mercados de destino. Al mes de marzo de 2026, el valor unitario promedio se ubicó en $1.031 por tonelada, con una reducción de 9,6% frente al mismo periodo del año anterior. Entre los destinos con mayores valores unitarios se destacaron Albania con $1.873 por tonelada e Irak con $1.312 por tonelada. Más atrás se ubicaron Singapur y Guinea, mientras que Georgia y Vietnam registraron niveles relativamente más bajos. Pasando ahora a las exportaciones de bienes bajo el régimen de maquila, al mes de marzo de 2026, estas alcanzaron $368,5 millones, con un aumento de 36,1% frente al mismo periodo del año anterior. En la trayectoria mensual, las exportaciones de marzo ascendieron a $118,7 millones. En cuanto a los mercados de destino, Brasil continuó como el principal comprador con una participación de 64%. Le siguieron Argentina con 13,9% y Países Bajos con 5,5%. Más atrás se ubicaron Estados Unidos, Bolivia y Chile con participaciones menores. Si miramos ahora la composición por productos, se observa que el aumento de las exportaciones bajo el régimen de maquila estuvo impulsado principalmente por el alcohol etílico y por los hilos y cables autopartes, que fueron los rubros con mayor incidencia positiva en el periodo. Los hilos y cables alcanzaron exportaciones por $105,7 millones, representaron 28,7% del total exportado bajo este régimen y registraron una incidencia de 10,5 puntos porcentuales. Por su parte, el alcohol etílico llegó a $54,3 millones, con una participación de 14,7% y una incidencia de 14 puntos porcentuales, constituyéndose en el producto con mayor aporte al incremento total. También acompañaron este desempeño otros rubros como el biodiesel y las tapas Corona y roscadas para envases, que contribuyeron positivamente al resultado del periodo. En conjunto, el desempeño de la maquila siguió apoyando tanto en rubros ya consolidados como en las autopartes, como en otros productos que fueron ganando mayor relevancia dentro del régimen. Pasando ahora a una mirada más general sobre el destino de las exportaciones registradas, se observa que Argentina, Brasil y Chile siguieron siendo los principales mercados al mes de marzo de 2026, al explicar en conjunto el 76,3% del total. En el caso de Argentina, los envíos alcanzaron $1.393,1 millones, con un aumento del 50% frente al mismo periodo del año anterior. Este resultado estuvo
explicado principalmente por los mayores envíos de granos de soja, además de energía eléctrica y autopartes. Hacia Brasil, las exportaciones totalizaron 832,5 millones de dólares, con una expansión de 6,6% interanual. En este mercado se destacaron los envíos de energía eléctrica, granos de soja y autopartes. En el caso de Chile, las exportaciones totalizaron 209,9 millones de dólares, con un aumento de 5,7% frente al mismo periodo del año anterior, y continuaron siendo liderados ampliamente por la carne bovina. Seguidamente pasamos al análisis de las importaciones totales. Al mes de marzo de 2026, las importaciones totales alcanzaron 4.531,8 millones de dólares, lo que representó un aumento de 11,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado estuvo explicado principalmente por las importaciones registradas, que totalizaron 4.423,6 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 12,5% y una participación de 96,6% en el total. Por su parte, las otras exportaciones sumaron 108,2 millones de dólares, equivalentes a 2,4% del total, y registraron una reducción de 11,5% frente al mismo periodo del 2025. Si nos enfocamos en las importaciones del mes, en marzo de 2026, las importaciones totales alcanzaron 1.735,8 millones de dólares, lo que representó un aumento del 27,9% con respecto a marzo del año anterior. Al observar la composición, el crecimiento interanual estuvo explicado principalmente por las importaciones registradas, que totalizaron 1.706,7 millones de dólares y mostraron un incremento de 29,6% frente a marzo de 2025. Por su parte, las otras importaciones se ubicaron en 29 millones de dólares, con una reducción de 28,2% en la comparación interanual. De esta manera, el resultado de marzo estuvo explicado principalmente por el mayor dinamismo de las importaciones registradas, mientras que las otras importaciones mantuvieron una participación reducida dentro del total. Al clasificar las importaciones registradas por nivel de procesamiento, se observa que las manufacturas de origen industrial siguieron siendo el componente con mayor incidencia en el aumento total. A marzo de 2026, las manufacturas de origen industrial alcanzaron 3.555,8 millones de dólares, con un crecimiento de 12,7% frente al mismo periodo del año anterior. También se observó un aumento en las manufacturas de origen agropecuario, que alcanzaron 314,1 millones de dólares, con una variación de 14,3%. Por su parte, combustibles y lubricantes alcanzaron 486,2 millones de dólares, con un incremento de 12,9%, mientras que las importaciones de productos primarios mostraron una disminución de 6,3%. Si miramos ahora el detalle dentro de cada nivel de procesamiento, en las manufacturas de origen industrial, que fueron el principal impulsor del aumento total, se destacaron las mayores compras de vehículos automóviles terrestres, de máquinas para procesamiento de datos y del resto de máquinas, aparatos y artículos mecánicos. No obstante, se observa una moderación en las importaciones de máquinas, aparatos eléctricos y sus partes. En las manufacturas de origen agropecuario, el aumento estuvo explicado principalmente por mayores compras de bebidas y líquidos alcohólicos, de otros productos de origen animal y de extractos curtientes y tintorios. En productos primarios se registró una reducción frente al mismo periodo del año anterior. Dentro de ese grupo aumentaron las importaciones de maíz para siembra, aunque este comportamiento fue compensado por menores compras de tabaco en hoja seca sin manufacturar y de otros productos del grupo. En combustibles y lubricantes, el aumento estuvo explicado principalmente por mayores compras de gasoil y en menor medida de naftas.
Pasando ahora a las importaciones de combustibles, al mes de marzo de 2026 se observa un aumento en los volúmenes importados tanto de nafta como de gasoil. En el caso del gasoil, las importaciones totalizaron 304,3 millones de dólares, con un incremento de 17,8% frente al mismo periodo del año anterior. En volumen, alcanzaron 399 mil toneladas, con un aumento de 17,7%. A su vez, el valor unitario de importación se ubicó en $762 por tonelada, prácticamente en niveles similares a los de un año atrás. En el caso de la nafta, las importaciones alcanzaron 128 millones de dólares, con una variación de 4,3% interanual. En volumen, los envíos sumaron 195 mil toneladas, lo que representó un aumento de 10,3%. En este caso, el valor unitario de importación se ubicó en $655 por tonelada, con una reducción de 5,4% frente al mismo periodo del 2025. Si analizamos las importaciones registradas según destino de uso, se distinguen dos componentes: las destinadas al uso interno y las realizadas bajo el régimen de turismo. En el caso de las importaciones para uso interno, estas alcanzaron 3.501,9 millones de dólares al mes de marzo de 2026, con un aumento de 10,2% interanual. Este resultado estuvo explicado principalmente por mayores compras de bienes intermedios y de bienes de consumo, mientras que las importaciones de bienes de capital mostraron un menor nivel. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de turismo totalizaron 921,7 millones de dólares, con un aumento de 22,1% frente al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento respondió principalmente al mayor ingreso de bienes de consumo y en menor medida al aumento de bienes de capital. Si observamos con mayor detalle las importaciones registradas según destino de uso, a marzo de 2026 podemos ver que el incremento del 12,5% respondió principalmente al mayor dinamismo de los bienes intermedios y de los bienes de consumo, mientras que los bienes de capital mostraron un crecimiento más moderado. En los bienes de consumo, las importaciones alcanzaron 1.449,4 millones, con una expansión de 15,8%. Dentro de este rubro, las compras para uso interno siguieron teniendo el mayor peso, con el 80,6% del total, mientras que el régimen de turismo también mostró un buen desempeño. Entre los productos más relevantes se destacaron los automóviles, jeeps y camionetas rurales, artefactos eléctricos, papel, cartón y sus manufacturas, y productos farmacéuticos. Por su parte, en los bienes intermedios, las importaciones alcanzaron 1.233,6 millones de dólares, con un aumento de 22,8%. En este grupo, prácticamente la totalidad correspondió a compras para uso interno, mientras que el régimen de turismo tuvo una participación muy reducida. Dentro de este grupo sobresalieron las importaciones de sustancias químicas, gasoil, hierro y sus manufacturas, y naftas. Por su parte, los bienes de capital alcanzaron 1.740,6 millones de dólares, con una variación de 3,8%, y continuaron siendo el principal componente de las importaciones registradas. Aquí se observó una diferencia entre el desempeño del uso interno, que registró una reducción de 3,2%, y el del régimen de turismo, que aumentó 18,6%. Entre los principales productos se pueden mencionar a los teléfonos, otras maquinarias, motores y aparatos, repuestos y accesorios de máquinas, motores y aparatos, y computadoras. En cuanto al origen de las importaciones, a marzo de 2026, China, Brasil y Estados Unidos explicaron en conjunto el 65,5% de las importaciones registradas en Paraguay. China se mantuvo como el principal país de origen, con importaciones por 1.641,2 millones de dólares, equivalentes al 37,1% del total, y un aumento de 11% frente al mismo periodo del año anterior. Dentro de este resultado, se observó un menor nivel en las compras de teléfonos móviles,
mientras que las importaciones de máquinas portátiles para procesar datos y neumáticos mostraron incrementos. Por su parte, las importaciones desde Brasil alcanzaron 954,7 millones de dólares, con una participación de 21,6% y un aumento de 7,8% interanual. En este caso, se destacaron mayores compras de cerveza de Malta, de automóviles y de vehículos para el transporte de mercancías. En el caso de Estados Unidos, las importaciones totalizaron 299,6 millones de dólares, con una participación de 6,8% y un incremento de 29,4% frente a marzo de 2025. Este resultado estuvo explicado principalmente por mayores compras de gasoil y de automóviles, parcialmente compensadas por un menor nivel en productos farmacéuticos. En cuanto al saldo del comercio exterior, en marzo de 2026 se registró un superávit de 166,8 millones de dólares, reflejando que las exportaciones totales se ubicaron por encima de las importaciones totales por segundo mes consecutivo, con un resultado incluso más favorable que el de febrero. Y con estos resultados, el saldo del comercio exterior acumulado a marzo registra un superávit de 83,5 millones de dólares. Para finalizar la presentación, repasamos brevemente los principales resultados del comercio exterior al mes de marzo de 2026. En primer lugar, al mes de marzo de 2026, las exportaciones totales registraron un aumento de 12,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado estuvo explicado principalmente por el crecimiento de las exportaciones registradas, que aumentaron 19,7%, mientras que las reexportaciones mostraron una variación de 0,1% y las otras exportaciones una reducción de 1,6%. Dentro de las exportaciones registradas, el mayor impulso provino de los envíos de granos de soja, de aceite de soja y de bebidas y líquidos alcohólicos. Por otro lado, entre los productos que registraron menores envíos se destacaron la carne y menudencia bovina, la energía eléctrica y el arroz parbolizado. Por su parte, también podemos mencionar a las exportaciones bajo el régimen de maquila, que crecieron en 36,1% interanual y alcanzaron 368,5 millones de dólares al mes de marzo de 2026. Por el lado de las importaciones, al mes de marzo se observó un aumento de 11,7% interanual. Este resultado estuvo sostenido principalmente por el mayor dinamismo de las importaciones destinadas a uso interno, que crecieron en 10,2%, mientras que las realizadas bajo el régimen de turismo aumentaron un 22,1%. Dentro de las importaciones para uso interno, se destacó el crecimiento de los bienes intermedios con una variación del 22,8%, impulsada principalmente por mayores compras de sustancias químicas, gasoil, así como hierro y sus manufacturas. A su vez, los bienes de consumo mostraron un aumento de 12,7%, mientras que los bienes de capital registraron una reducción de 3,2%. En cuanto al saldo del comercio exterior, al mes de marzo de 2026 se registró un superávit de 83,5 millones de dólares. Para mayor detalle sobre las cifras presentadas hoy, les invitamos a consultar los cuadros del informe de comercio exterior mensual y la serie detallada de comercio exterior disponibles en la página web.